Muy bien, vamos a seguir con el personaje que me ha servido de base para las oraciones, y es el rey David. Decíamos el primer día, ayer, en la oración, que Dios le dice a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Decíamos que la idea está clara, ¿verdad? Dios habla acerca de David, dice que es un hombre según mi corazón, ¿verdad? Jesús llega a decir que David es un hombre con su corazón, con su forma de ser, con su forma de actuar. Esta mañana, hablábamos acerca de esa batalla entre David y Goliat. Decíamos en la oración: si tú tienes algún gigante, si yo tengo algún gigante. Y hoy vamos a adentrarnos un poquito más después de esa batalla, después de ese momento en el que David derrota al gigante. Fíjense que Saúl no deja volver a David con sus ovejas. Primera de Samuel 18, versículo 2. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Versículo 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente o sabiamente, dicen otras versiones. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Fíjense que 4 veces en todo este capítulo dice que que David actuaba con sabiduría. Aparece en este momento en la vida de David su amigo, Jonatán. Y ese amigo que se convertiría en un hermano para él. Fíjense, dice el versículo 1, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Versículo 3, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Qué linda es la amistad, ¿verdad? Yo te hago una pregunta en esta tarde. ¿Tienes algún amigo íntimo? ¿Tienes algún amigo en el que puedes confiar? ¿Tienes algún amigo al que puedes llevarles tus dolores, tus tristezas, en el que puedes llorar, en el que sabes que nunca te va a traicionar? Esta era la amistad entre David y Jonatán. Yo he sacado 4 conclusiones antes de adentrarnos en el tema principal que quiero tocar. Fíjense, de esta amistad entre Jonatán y David saco 4 ideas. La primera es que los amigos íntimos están dispuestos a sacrificarse. ¿Estuvo Jonatán dispuesto a sacrificarse por David? Sí, totalmente, ¿verdad? Su reino, él era el candidato, él era el que tenía que heredar el reino, pero sabía que David era el ungido de Dios. Pasó a quedarse en un segundo plano. Qué difícil es eso hoy en nuestra sociedad. Qué difícil es eso hoy en nuestra iglesia también. Qué difícil es hoy para nosotros cuando tú has ocupado una posición, cuando tú has tocado, entre comillas, el poder pasar a una segunda posición, pasar a ser un siervo líder, pasar a ser parte de un equipo, no el que dirige. Y Jonatán está dispuesto a sacrificarse. Lo segundo es que es un amigo íntimo, es un defensor delante de los demás. Te puedes haber equivocado, puedes haber metido la pata, puedes haber errado, pero un amigo íntimo siempre te va a defender. Siempre va a dar la cara por ti. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, tu amigo siempre va a estar delante de ti defendiéndote. Fue lo que hizo Jonatán. Otro punto, los amigos se conceden absoluta libertad los unos a los otros. Cuando meditaba en esta amistad, encontré una frase que decía: cuando tenemos el corazón destrozado, podemos sangrar sobre un amigo así y él lo entenderá. No se mostrará crítico en nuestra desgracia, ni compartirá con 1 o 3 versículos de la Biblia para decirnos que tenemos que enmendarnos. Si un buen amigo está sufriendo, permítele que sufra. Si un buen amigo desea llorar,
déjalo que llore. Si un buen amigo necesita quejarse, escúchalo. Si un buen amigo necesita transmitir sus penas, sus dolores, estate tú ahí, al lado, para escucharlo. ¿Saben? Ese amigo siempre está cerca de nosotros. Podemos seguir siendo nosotros mismos delante de él. No tenemos que colocarnos ninguna máscara porque en eso nosotros somos bastante expertos, ¿verdad? En colocarnos máscaras y en ponernos delante de la gente. Pero delante de un amigo así, tú nunca tienes que colocarte ninguna máscara porque tú puedes ser como eres, ¿o no? Tú puedes ser así. ¿Quién es ese amigo íntimo? ¿Quién es el modelo de amistad? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? ¿Y vosotros no queréis ser qué? Mis amigos. Miren, las cualidades de Jonatán. Un amigo íntimo está dispuesto a sacrificarse. ¿Estuvo Jesús dispuesto a sacrificarse por nosotros? Un amigo íntimo es defensor delante de los demás. ¿Jesús siempre nos defiende? Un amigo íntimo te concede a ti la absoluta libertad para ser tú mismo. Jesús te dice, sé tú mismo. ¿Sí o no? Sí, si tienes algo que cambiar, yo lo cambiaré, pero sé tú mismo porque yo quiero que tú seas libre, que actúes con libertad. Si hay algo que tú tienes que cambiar, yo lo voy a cambiar. Tranquilo. No intentes cambiarlo. Déjamelo a mí. Yo lo voy a cambiar. Y un amigo íntimo, por último, es una fuente permanente de aliento. ¿Cierto? ¿Saben? Tener amigos, ser amigo, comportarse como Jesús. La historia continúa. Y de repente Saúl empieza a tener celos de David. Empieza a sospechar y se convierte en un paranoico. Haciendo esta serie leí una frase que decía, más que un ser humano, Saúl se convierte en una guerra civil. Y empieza a perseguir a David. ¿Se acuerdan? Le tiraba las lanzas y David tiene que huir. Fíjense, dice el versículo 10, aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Versículo 11, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Fíjense que Dios empieza a quitarle a David ciertas muletas. David ha llegado a ser un hombre según el corazón de Dios. Dios lo elige y le dice a Samuel, ¿sabes? Yo tengo el hombre y ya sé quién voy a elegir. Entra en su casa, Samuel lo unge con el aceite, David vuelve a las ovejas, pero después vuelve y mata al gigante. Y entonces empieza a dejar de mirar a Jesús, empieza a dejar de mirar a Cristo y cree que Él es el que ha matado al gigante, cree que Él es el que tiene la fuerza, cree que es el que tiene el poder. Y Dios empieza a pulirlo porque quiere que llegue a ser ese rey al cual Él ha escogido. Y empieza a quitarle las muletas. Miren, la primera muleta que le quita es la muleta de una buena posición. David tiene que salir huyendo porque Saúl lo quiere matar. David tenía una buena posición, tenía un buen lugar en el palacio, pero lo primero que Dios le quita, le dice, oye, para que tú aprendas a depender de mí como antes, para que tú no dejes de mirarme, te voy a quitar la buena posición que tienes. Por lo tanto, vas a tener que salir, ¿qué? Huyendo. La segunda muleta que le quita es a su esposa. Tiene que dejar a su esposa atrás, a su familia. Más tarde pierde a su mentor. ¿Se acuerdan? A Samuel. Se despide de él para siempre. Y más tarde va a perder a su amigo íntimo. Dios lo va a llevar a la soledad para que él vuelva otra vez a depender de él. Para que él vuelva a ser otra vez ese hombre según su corazón. Ese hombre que cuidaba las ovejas. Ese hombre que mataba los osos, los leones. Ese hombre que le dijo al gigante, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios tiene que quitarle esas muletas para que él deje de mirar horizontal y vuelva a mirar vertical hacia el cielo.
No sé si hay alguien aquí en la sala que Dios ha tenido que llevarte a lo más profundo, ha tenido que llevarte a lo más terrible, para que vuelvas a mirar otra vez arriba y digas, Señor, mi fuerza está en ti. Mi fuerza está en ti. ¿Saben? Por último, Dios le quita a David lo más preciado para el ser humano, el respeto por sí mismo. Primera de Samuel, capítulo 21, del 10 al 13. Miren la Biblia cómo describe la escena. Dice que, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran miedo de Aquis, rey de Gat. Pero no era este el David que había matado a Goliat, ahora está teniendo miedo de los filisteos. Y fíjense lo que pasa con David. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Imagínense, el rey de Israel, al que Dios había ungido, al que Dios había elegido, empieza y pierde el respeto por sí mismo, empieza a arrimarse a las paredes, empieza a soltar saliva por la boca, empieza a mostrarse como loco, está perdiendo el respeto por sí mismo, al que Dios ha escogido, al que Dios ha llevado y le ha dicho, tú eres mi hombre, yo te he escogido a ti, yo te he levantado a ti. Pierde la buena posición, pierde a su mujer, pierde a su mentor, pierde a su amigo y pierde el respeto por sí mismo. No le importa nada. Dios le está llevando a un encuentro personal con él. Dios le está diciendo, David, te has olvidado de mí. David, hey, que lo que has conseguido no es por tu fuerza, no es por tu inteligencia, no es por tu sabiduría. David, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso para tu alma. Y de repente llega una de las historias más tremendas y emocionantes del rey David, la cueva de Adulán. Primera de Samuel, capítulo 22. Y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Fíjate el Salmo 142. Dicen los teólogos, los expertos, que este Salmo, David, puede que lo haya escrito en esa cueva. Fíjate algunos versículos de ese Salmo. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Miré a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio. No hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. No tengo refugio. Estoy solo. Me he quedado solo. Señor, sácame de esta cárcel en la cual estoy viviendo ahora. Sácame de la cueva de Adulán. Tú me has quitado todo. Por favor, Señor, sácame de aquí. Sácame de esta cueva. Sácame. ¿Saben? Dios es extraordinario. Dios nos hace pasar por etapas en nuestra vida para que volvamos otra vez a mirarles. ¿Saben? Seguramente algunos de los que están aquí o han padecido o han conocido a personas que han pasado por depresión. Yo tuve a mi papá durante mucho tiempo. Ahora mismo tenemos un hermano ahí en la iglesia donde estoy ministrando, donde estoy pastoreando, que tiene una depresión. Y cuando tú llegas a esa cueva, cuando tú llegas a esa cárcel, no quieres tener nadie cerca. A veces no quieres
que las personas te hablen, quieres encerrarte. Y no es que, sino que tu cuerpo no desea estar con nadie, no puede soportar a nadie. Y muchas veces las personas se encierran y detestan decirlo públicamente, pero tienen que hablarlo, tienen que dialogarlo. Yo creo que David quería estar solo en ese momento. El morador de la cueva no quería tener a nadie con él. No creía de ser valor para nadie. Porque cuando una persona pasa por esa situación, cree que su valor se ha ido por el suelo, que no tiene valor, su autoestima, pierde el respeto por sí mismo. Pero ¿sabes? No era el único. No está solo. Fíjate el versículo 22. Primera de Samuel 22. Mira qué interesante. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Menudo grupo se junta en esa cueva. Menudo grupo, llega David primero, después llegan sus hermanos, llegan su padre, y después llegan 400 que estaban amargados, 400 que estaban afligidos. Dice la palabra en el original en hebreo, suk, que estaban bajo presión, que estaban bajo estrés. Cientos de personas bajo estrés llegan a esa cueva. Dice la palabra también, hasa, todos endeudados. Saúl les estaba apretando tanto económicamente, lo que hemos vivido en este país, ¿verdad? Que tenía muchas personas que le debían mucho dinero porque les estaba metiendo muchos impuestos. No podían pagar sus deudas y van todos a la cueva de Adulán. Y finalmente, dice el texto, los amargados de espíritu. Todo amargado, todo agraviado, todo maltratado, llega a esa cueva. Pero ¿saben? David, Dios es extraordinario, hermanos. David, sintiéndose como un gusano, le llegan 400 gusanos más. Y Dios le dice, capacítalos, porque ese va a ser mi ejército. ¡Wow! Capacítalo. Y tú vas después a 2 de Samuel y dice que esos 400 se convierten en 600 y que son el ejército más valiente que ha dado Israel. Tremendo, ¿no? Increíble, ¿verdad? En una cueva malolienta, en una cueva de tristeza, en una cueva de dolor, en una cueva de angustia, en una cueva de deprimidos, en una cueva en donde todos se sentían inútiles, maltratados, incomprendidos, en una cueva donde todos se sentían que no valían para nada. Dios hace el ejército más poderoso de Israel. Dios hace el ejército más grande de Israel. Dios hace el ejército con más valientes de Israel. Es increíble lo que Dios puede hacer cuando tú reconoces tu debilidad. Es increíble lo que Dios puede hacer cuando tú reconoces tu situación, cuando tú le dices al Señor, no puedo más. Dios se apodera de ti y te levanta en la debilidad. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios hace de esa cueva el ejército más extraordinario, ¿saben? Miren los salmos que escribe David allí. En el Salmo 142, no hay refugio para mí, lo acabamos de leer. Pero ya en el Salmo 57 empieza a decir cosas diferentes. Salmo 57. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y miren qué texto, hermanos, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Ten misericordia de mí en esta tarde. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará desde la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y sus lenguas espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Es verdad, estoy metido aquí en una cueva, pero mi esperanza
está en ti. Mi esperanza está en que tú me vas a sacar de esta situación. Mi esperanza está en que tú eres el Dios de la esperanza, el Dios que transforma, el Dios que cambia, el Dios que hace nueva todas las cosas. Mi esperanza está en ti. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto, dice David. Y cuando Dios ve un corazón dispuesto, Dios lo puede utilizar. Cuando Dios ve un corazón, aunque haya pasado lo que haya pasado con tu vida, aunque haya ocurrido lo que haya ocurrido, cuando Dios ve un corazón que quiere servirle, que está dispuesto, Dios lo va a utilizar. Porque no depende de lo que hacemos nosotros, sino depende del poder de lo alto. Depende de Dios. Y ¿saben? David escribe por último el Salmo 34. ¡Wow! ¿Qué salmo es? Miren, Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová. Es que Dios aparece cuando tú más lo necesitas. Saben, la vida es muy linda, muy bonita hasta que se rompe un cristal. Hasta que llegas a un médico y te dices, tienes este cáncer terminal. Hace 2 semanas viví una de las experiencias más difíciles y a la vez más esperanzadoras de mi vida. Tenemos una hermana en la iglesia que hace un tiempo tuvo un cáncer, se curó, pero le volvió a repetir y ahora tuvo una leucemia. Una mujer de una alegría, de un gozo, una mujer que llevaba tantas personas a la iglesia. Y saben, hace 2 domingos, ella quiso hacer una fiesta de despedida. ¿Cómo? Una fiesta de despedida. Porque ella sabía que le quedaba poco tiempo para ir al descanso. Y no quería despedirse en el féretro porque ya no podía ver a sus hermanos. Quería despedirse en vida. Y saben, si ustedes llegan a ver esa iglesia, estaba de bote en bote, llena. Casi 700 personas estaban ahí por el testimonio de esta hermana. En mi angustia clamé a Jehová. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Dice David ahí en ese momento, cuando ya ha capacitado a esos 400 hombres, cuando ya siente otra vez la presencia de Dios, cuando ya vuelve otra vez a mirar a Dios. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Saben por qué ocurrió? Porque sufrió lo suficiente para reconocer la necesidad de Dios. Porque fue lo suficientemente honesto para reclamar ayuda y decirle, Señor, quiero quitarme la careta de la santidad. Quiero quitarme la careta de la hipocresía. Y quiero reclamar tu presencia en esta tarde en mi vida. Quiero saber que tú estás conmigo. Quiero saber que tú vives conmigo. Quiero quitarme esa careta. Quiero ser un cristiano adventista, pero quiero sentir tu presencia en mi vida. Quiero saber que tú estás a mi lado. Quiero llegar el sábado a la iglesia y cantar con gozo. Quiero saber que la religión es algo más que un precepto. Quiero saber que es una relación contigo, un amor contigo, una relación contigo. Quiero saber que tú estás conmigo, presente en mi vida. Quiero saber que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor. Quiero saber que tú eres algo más de lo que hay en este libro. Que tú eres un ser que vive a mi lado, que estás conmigo. Y quiero ser como esa hermana, irme al descanso. Saber que me voy al descanso, pero saber que mis obras siguen conmigo. ¿Saben? David reconoció su necesidad porque fue lo suficientemente humilde para aprender de Dios.
Lo dije al principio, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y él llega a decir, por último, Salmos capítulo 31, versículo 1. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarnos. ¿Saben? Miren, la gente de ahí fuera y nosotros necesitamos ese refugio. Necesitamos mostrarle a esta sociedad que el adventista ama a Jesús por encima de todas las cosas. Necesitamos mostrarle a esta sociedad que el adventista es cristiano, que Cristo es la fuente de nuestro poder, que Jesús es nuestro refugio. Una mañana estaba predicando y me pasaron una nota diciéndome, hay una mamá aquí que tiene a su hijo en la cárcel. Tiene una condena perpetua. Yo terminé de predicar, hice un llamado a aceptar a Jesús y Olga pasó al frente. Y cuando yo la vi llorando, de la manera en que la vi llorando, solo una madre puede llorar así por su hijo, ¿o no? Solo una madre que está desesperada, y las madres que están aquí en esta tarde saben de lo que estoy hablando. Cuando un hijo está en la droga, cuando un hijo está enfermo, cuando un hijo está en la prisión, cuando un hijo está pasando por problemas, solo la madre. Por eso muchas veces Dios utiliza ese término femenino para decir el amor que tiene por nosotros, porque la madre tiene un apego. Yo lo reconozco en mi esposa, con mis hijas. Realmente yo paso con ellas ahora mucho tiempo en la mañana y es verdad, pero cuando llega la madre, ese apego de la madre con las hijas, ¿verdad? Y ahí estaba esa madre delante llorando desconsoladamente y yo digo, esta es la mamá, esta es la persona de la cual me han hablado. Me acerqué a ella, la abracé y le dije, después hablamos. Cuando salimos fuera, me dijo, pastor, vaya a visitar a mi hijo a la cárcel, por favor. Vaya a hablar con él. Esa tarde, el primer anciano y un servidor nos fuimos a la cárcel de Hillsborough, ahí donde estamos pastoreando. Ese condado, que es en los suburbios de Portland, solo ha perdido 3 casos en 100 años. Dicen que los jueces, los abogados y el sheriff del condado, todos están en un, ¿cómo es la palabra? Contubernio, ¿cómo es? Contorno, sí, que están todos unidos, ¿verdad? Para no perder ningún caso y ganar. Solo 3 casos en 100 años, imagínense. Bueno, era la primera vez que yo pisaba esa cárcel y no sabía lo que me iba a encontrar. Un hombre condenado a cadena perpetua por un asesinato, pero es que antes había tenido una condena, lo iban a matar, lo iban a ejecutar. Pero el Supremo de la Corte de Oregón había rebajado la pena a cadena perpetua. Y yo no sabía lo que me iba a encontrar. Entramos, llegamos allí, presentamos nuestra documentación. Nos dijeron que el módulo 5 donde él estaba era el módulo más peligroso de toda la cárcel. Allí estaban los asesinos. Sí. Subimos la escalera. Es un pasillo larguísimo como el que hemos tenido que ir a comer hasta llegar a ese módulo. Solo te dejan verlo a través de la mampara. Y eso es tremendo. De repente nosotros estábamos ahí en esa mampara donde íbamos a hablar a este muchacho. Había una escalera y vemos subir a un muchacho de unos 30 años con su Biblia en la mano. Yo le dije a Camerino, que se llama el primer anciano, digo, trae una Biblia, ¿eh? Y un cuaderno así, grande. Digo, y trae un cuaderno.
Y cuando llegó, lo primero que nos dijo, hola pastor, ya sabía que me iban a venir a visitar. Y empezó a contarnos una historia tremenda. En esa libreta llevaba todas las preguntas que quería hacerme sobre el sábado, sobre la segunda venida, sobre el estado de los muertos, sobre Daniel capítulo 2. Y yo dije, wow. Yo pensé, nosotros hemos venido a darle la palabra a Él, nosotros hemos venido a ministrarle a Él y Él nos está ministrando a nosotros. Él nos está dando toda la doctrina. Él nos está diciendo todo, absolutamente todo. ¿Saben? Y parecía que el Espíritu fluía a través de la mampara. Parecía que el Espíritu de Dios estaba ahí hablándonos desde Él hacia nosotros y nos estaba diciendo, esto es una cueva de Adulán, pero yo estoy aquí. Y ¿sabes? En esta cueva de Adulán están pasando cosas extraordinarias porque un hombre se ha puesto en las manos de Dios. Es un lugar oscuro, pero aquí ha venido la luz. Estás en la cárcel, pero el carcelero le dijo a Pablo y a Silas, por favor, denme luz. Y cuando un hombre pide luz, Dios se la da. Al lado de él había llegado un muchacho adventista. Había pasado cosas en su vida y él había llegado a ese lugar. Y de rodillas ahí en su celda le había pedido a Dios, Señor, utilízame aquí en la cárcel. Utilízame. Y se encontró con este chico, con Jorge Reyes. Y empezó a hablarle la palabra. Y empezó a mostrarle a Jesús. Y Jorge Reyes empezó a conocer a Cristo. Jorge Reyes empezó a leer la Escritura. Jorge Reyes empezó a estudiar la Biblia, pero no solo se quedó ahí, sino empezó a enseñarle la Biblia a todos los presos que estaban a su alrededor. Cuando llegamos nosotros ya tenía 55 presos que querían aceptar a Jesús como su Salvador personal. El hermano Camerino y yo no dábamos abasto para visitarlos a través de las mamparas. Tanto fue así que el capellán nos prohibió la entrada porque le estábamos quitando el negocio. En una cueva de Adulán. ¿Saben lo que pasó? A Jorge Reyes lo pasaron a otra prisión, en Pendleton, a unas 2 horas de allí. Le rebajaron la pena a 7 años, a 9, perdón, porque el condado sabía que él tenía la razón, él no había asesinado a nadie. Cuando se fue de allí, los policías nos dijeron, ¿saben? Este era el módulo más peligroso, donde había más peleas. Hoy es el módulo más tranquilo. Cuando se fue de allí, todos los policías y todos los presos estaban aplaudiendo y llorando porque se iba la luz de ese módulo. Porque en una cueva de Adulán un hombre había buscado la presencia de Dios. Y cuando Dios aparece puede haber que haya oscuridad, puede haber que haya suciedad, pero Dios limpia, Dios transforma, Dios cambia, Dios hace cosas extraordinarias. Dios hace cosas increíbles. ¿Y saben? Esta sociedad es una sociedad, una cueva de Adulán. Y puede ser que tú estés en esta tarde desesperado. Puede ser que tú estés en esta tarde preocupado. Puede ser que tú en esta tarde estés triste, angustiado. Pero Dios quiere utilizarte. Y yo quiero